Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia ¿Cómo protegernos ante los engaños en la red? Presento a la ponente. Yolanda Corral es licenciada en Ciencias de la Información y máster en Community Management, experta en ciberseguridad y docencia, periodista y formadora autónoma especializada en ciberseguridad y competencias digitales, fundadora del canal Palabra de Hacker y autora de Ciberseguridad de tú a tú, mentora en National Cyber League, cibercooperante de INCIBE y dinamizadora de Hack and Beers Valencia, conferencista en eventos de ciberseguridad, educación y tecnología. Una vez más, bienvenidos. ¿Cómo protegernos ante los engaños en la red? Pues es que los ciberdelincuentes llegan de mil maneras a cada uno de nosotros. Lo primero es dar las gracias porque en este congreso cuenten con mi participación y en esta sesión vamos a estar viendo pues todos esos intentos que tienen los ciberdelincuentes de ganarse nuestra confianza, de que bajemos la guardia y de que hagamos aquello que ellos quieren que hagamos y muchas veces sin ser conscientes de que estamos siendo dirigidos hacia un engaño. Porque los ciberdelincuentes no descansan. Se dice que a día de hoy la industria del cibercrimen mueve tanto o más dinero que el narcotráfico, la trata de blancas o la venta de armas ilegal. Es decir, mueve como el 1,5% del PIB mundial, una exageración. Y eso en ocasiones es porque los usuarios no tomamos las medidas de seguridad necesarias y se lo ponemos a veces a los ciberdelincuentes un poquito más fácil. Lo que tenemos que hacer es asegurar nuestros dispositivos, asegurar nuestras cuentas y sobre todo estar muy despiertos porque cada vez están perfeccionando muchísimo más todos esos engaños que van llegando. Lo que sí que tenemos que tener claro cada uno de nosotros es que todo el mundo, todos, no hay excepción, todos somos susceptibles de caer en una trampa en Internet. ¿Por qué digo sin excepción cuando hay muchísimas personas que saben mucho de seguridad informática y toman muchísimas medidas? Bueno, obviamente estas personas muchísimo más capacitadas, mucho más aseguradas, sus servicios, sus cuentas, sus dispositivos, pero la seguridad 100% tenemos que partir de la base que no existe. Se intentan, con todas las medidas de seguridad que se adoptan, con todos los productos que se intentan hacer lo más seguros posibles y todo tipo de medidas que se adoptan día a día y que se van perfeccionando en alcanzar un porcentaje lo más cercano a ese 100%. ¿Por qué no se puede decir que no existe la seguridad 100%? Porque en ocasiones hay errores, hay fallos, hay lo denominado zero days, que son esos fallos que no se habían visto, ¿no? En un sistema, en un código, en un dispositivo, etcétera, y que hacen vulnerable a que podamos caer en una de estas trampas. Por eso digo que todo el mundo somos susceptibles, solo que si tomamos muchas más medidas y sobre todo si nos volvemos bastante más desconfiados de lo que cada uno de serie ya sea, esto siempre va a funcionar muy bien en Internet. ¿Por qué es buena la desconfianza a la hora de moverse en la red? Pues porque al otro lado de la pantalla cualquiera puede decir que es una persona totalmente diferente, el que estemos visitando una página que nosotros a todas luces consideremos que es una página legítima cuando no lo es. Y por eso conviene que estemos muy despiertos, conviene que seamos bastante desconfiados y que también sepamos cuáles son esos mecanismos y cómo suelen actuar los ciberdelincuentes en la red. Porque si sabemos las estrategias, las técnicas habituales o más comunes que utilizan los ciberdelincuentes, eso siempre nos va a poder ayudar a intentar evitar caer en la trampa o en muchas de estas trampas que se ponen a diario en la red. Y es que se dice que los usuarios nos distinguimos entre aquellos que ya han sufrido algún ciberincidente o han sido víctimas de un ciberdelito y aquellos que lo van a ser o lo han sido y no ni siquiera se han dado cuenta de que han caído en un engaño. Así es que lo que queda es capacitarnos. Esto no quiere decir que sea una lucha, ¿no? Que no vaya a poder permitir el que podamos navegar y disfrutar de todas las ventajas de la tecnología, sino que si adoptamos ciertas medidas, somos precavidos y ganamos en desconfianza a la hora de movernos en la red y de contactar con personas o visitar determinados sitios, pues eso siempre son cosas que nos van a poder ayudar y nos van a poder permitir el poder ir
¿no?, con un poquito más de confianza y un poquito más seguros en la red. Lo que tenemos que tener en cuenta es algo bastante importante, y es que los estudios reflejan que cada uno de nosotros, ya sabemos cómo son las medias, ¿no?, que hay personas que no se sienten identificadas o ¿no?, porque se quedan por abajo o porque se quedan por arriba directamente, pero según diversos estudios se determina que cada uno de nosotros, las personas, tomamos unas 35.000, repito, 35.000 decisiones diarias. Esto de media. ¿Son muchas? Obviamente. ¿Por qué son tantas? Porque la mayoría ni siquiera percibimos que estamos tomando una decisión, porque tan solo de esas 35.000 de media, 91 son conscientes. Es decir, yo me estoy dando cuenta de que estoy tomando una decisión para hacer determinada cosa a lo largo del día, para hacer, responder, dirigirme, poner lo que sea. Con lo cual, hay que tener en cuenta que todo ese grueso de decisiones que tomamos a lo largo del día se basan en algo bastante importante, y son esos sesgos cognitivos y las emociones que pueden acompañar a cada una de las personas. Hay una lista enorme de sesgos cognitivos que conviene también que conozcamos para saber, ¿no?, el cuál puede ser nuestro punto débil, ¿no?, cuál va a ser o les va a resultar más fácil a los ciberdelincuentes seguramente, ¿no?, el que bajemos la guardia. Y también tenemos que conocer cuáles son esas emociones, esos impulsos que a mí como ser humano me llevan a tomar, ¿no?, o adoptar ciertas decisiones. Porque si somos conocedores, junto con la desconfianza que recomendaba y sugería antes, si nos conocemos bien y cuáles son esos, ¿no?, esas influencias, sesgos cognitivos y, sobre todo, esas emociones que me dejan llevar a lo largo del día, voy a estar más preparado para intentar evitar bajar la guardia. Porque es que si hay que tener una cosa muy clara, es que los ciberdelincuentes, que nunca, jamás hay que confundir con los hackers. Los hackers son buenos, son esas personas, ¿no?, que nos ayudan a manejarnos de forma más segura en la red. Luego también, ¿no?, con esa distinción de colores que hay de sombreros, pero vamos a distinguir que los hackers están de nuestro lado, son los buenos, son esas personas conocedoras y con grandes habilidades ¿no?, de seguridad. Pero los ciberdelincuentes son aquellos que, teniendo esas habilidades de seguridad y conociendo muchas cosas, lo hacen en su propio beneficio, ¿vale?, actuando en contra de los usuarios para ganarse su confianza y poder obtener información, obtener dinero, obtener un montón de cosas. Con lo cual, nunca hagamos esa comparativa de que un hacker es igual a un ciberdelincuente, totalmente contraria. Por eso hay que tener en cuenta que los ciberdelincuentes, esas personas que tienen unos grandes conocimientos informáticos y que tienen un propósito, que es obtener información, obtener nuestro dinero o muchas más cosas, son grandes conocedores de las técnicas de ingeniería social. Esas técnicas de ingeniería social que van a utilizar hábilmente para poder manipularnos. ¿Por qué? Porque si manipulas nuestras emociones y los sesgos cognitivos, como hemos visto, un gran porcentaje de esas decisiones que son imperceptibles y que tomamos a lo largo del día sin ser conscientes, o incluso, siendo más allá, ese pequeño y reducido número de decisiones conscientes que tomamos al día, si están dirigidas porque nos han manipulado, va a ser que nosotros adoptemos ciertas decisiones como si fuéramos por nosotros mismos, ¿no?, la voluntad de querer hacer determinadas cosas, cuando estamos siendo manejados para clicar en un enlace, descargar un archivo, enviar cierta información o cualquier cosa, porque estos ciberdelincuentes conocen cómo hacer que nosotros bajemos la guardia, por lo cual hay que prepararse muy bien para intentar evitar caer en la multitud de engaños que hay, y que no son pocos, porque obviamente estas técnicas de ingeniería social las van perfeccionando día a día. Digamos que forma parte de sus rutinas de trabajo el convertirse en mejores ingenieros sociales, en ser personas con una capacidad de engañar al resto cada vez mucho más hábil, para que así puedan obtener y ser mucho más productivos en su trabajo entre comillas, porque los ciberdelincuentes obviamente es un trabajo en el que se mueve esa grandísima industria del cibercrimen que hemos dicho, pero que si te pillan en lo que estás haciendo te meten en la cárcel, con lo cual es un trabajo con comillas, con unas características muy peculiares, ya que se están cometiendo delitos, obviamente. Entonces, esto hay que tener en cuenta, que por mucho que sea así, ellos van a intentar ser mejores profesionales en su trabajo
y su trabajo es hacer el mal y engañarnos, con lo cual hay que estar siempre ojo a visor a estas cosas. Siempre tenemos que tener en cuenta que como son buenos ingenieros sociales, van a estar manipulando nuestras emociones, como he dicho, y esos sesgos cognitivos. ¿Cuáles son algunos de estos principios que manejan muy bien los ciberdelincuentes a la hora de buscar ese error humano? Se dice que el 90%, ¿no? Detrás del 90% de los ciberincidentes hay un error humano motivado, de mutuo propio o lo que sea, ¿vale? Entonces, los ciberdelincuentes van activando muchos principios y ¿qué van haciendo? Pues se basan en los principios de autoridad. Si a ti te llega una orden por un escalafón superior, ¿no? En tu puesto de trabajo o en tu centro educativo, ¿no? Una persona superior te da una orden, la vas a tomar con más premura, con más celeridad, ¿no? Con más prisa, más urgencia y más en serio si te llega esa orden de un director de equipo, del jefe de la empresa, de un jefe de departamento, director de un centro escolar, etcétera, etcétera. Y ese principio de autoridad lo utilizan mucho para que las personas creamos que nos está dando una orden un superior y que así acatemos la orden sin rechistar y sin que nos suene, ¿no? Que esa orden, bueno, pues como que no es tan habitual a las que normalmente nos suele dar esa persona. También una base principal que utilizan y que está prácticamente en casi todos los engaños es la urgencia. Siempre quieren que los usuarios actuemos lo más rápidamente posible para que nos dé poco tiempo a pensar y asimilar eso que nos están pidiendo, eso que ¿no? Que se supone que tenemos que hacer, porque si no va a haber unas consecuencias negativas normalmente, con lo cual meten urgencia a las personas para que actúen rápidamente. Ellos han complementado totalmente su engaño y cuando la persona reacciona a lo que ha hecho ya es demasiado tarde en muchos casos. También otro de los principios que se suele utilizar bastante es el de la confianza. La confianza es que si yo creo que me estoy comunicando con una empresa, con una marca, con una determinada persona, ahí es esa base de, ¿no? de la suplantación de identidad, pues yo me voy a dejar llevar más fácilmente. Si yo reconozco ciertos logotipos, la forma de escribir, ¿no? en determinados correos o visualmente una página web la veo en la estética igual, o creo que me estoy, ¿no? comunicando con una persona que es de mi total confianza, pues entonces me voy a dejar llevar, ¿no? por esas instrucciones, órdenes o demandas que me esté formulando. Otra cosa que también se suele utilizar bastante es el miedo. El miedo va asociado un poco a la parte de la urgencia, del principio de urgencia que comentaba. Miedo a que ocurran cosas si yo no hago lo que me están requiriendo que haga. Miedo a perder el acceso a unas cuentas, miedo a perder una oferta muy suculenta, ¿no? Una oferta de estas flash, miedo a que pase o tenga unas consecuencias negativas, con lo cual tengo que ser, ¿no? bastante precavido. Si a mí soy una persona muy miedosa, tengo que trabajar esto porque puede ser un punto por el que lleguen a mí fácilmente. Otro de los principios que utilizan es el principio de la ilusión. Las personas en muchas ocasiones, cuando nos ilusionamos, se nos ofusca un poco la mente, ¿no? Piensas que te ha tocado un premio suculento, que aparece una persona que se ha enamorado locamente de ti, etcétera, etcétera, y esto hace que nos ilusionemos, ¿no? a participar en un concurso cuando son falsos concursos, etcétera, etcétera, y esto hace que las personas tomen una serie de decisiones impulsados por esos ciberdelincuentes sin saber que detrás hay un engaño totalmente. Y otro de los principios que también se utiliza mucho es la curiosidad. Si a ti te ponen como esos tipos clickbait que intentan que nosotros piquemos y hagamos clic en una noticia que luego se queda como vacía, pues el tema de la curiosidad también aplican muchas veces los reclamos de no te imaginas, han pillado a no sé quién con no sé quién o haciendo no sé cuántos, entonces tú clicas para ver o intentas reproducir ese vídeo, te piden que bajes un reproductor, etcétera, y ahí está el engaño, se te puede infectar el dispositivo. Mil historias que despiertan tu curiosidad para que hagas clic o tomes, ¿no? determinadas decisiones. Cuidado, cuidado porque son estos algunos de los principios más utilizados. No son exhaustivos, pero están en la base de la mayoría de los engaños que nos llegan día a día por los diferentes mecanismos y las diferentes vías. De hecho, aquí tenemos una imagen en la que se muestran el phishing y sus derivados. ¿Por qué sus derivados? Bueno, porque el phishing es esa suplantación de identidad de una organización, de una empresa, de una marca, de una persona, con la intencionalidad de engañarnos, de que creamos, como digo, que nos estamos comunicando con esa determinada entidad o persona para que bajemos la guardia y hagamos y acatemos las instrucciones o las órdenes que se nos están dando. Y el phishing
históricamente cómo llega es a través del correo electrónico. De hecho, suele ser, ¿no?, el punto principal, la vía principal por la que siguen llegando esta mayoría de engaños denominados como phishing, pero también adquieren diversos nombres en función del formato y la característica en la que acaban llegando al usuario ese intento de engaño. No hay que quedarse tanto con el nombre que representa cada uno de estos engaños, sino la forma, la técnica que utilizan los malos para intentar llegar a nosotros. Teniendo en cuenta que la base, o que a todo se le puede acabar denominando phishing, pero que tiene cada uno sus características, phishing lo dejaríamos o estaría más abiertamente al tema de que sea a través del correo electrónico como llega esa comunicación con el usuario, ese intento de engaño, pero tenemos muchos más. Cuando llegan a través de vía SMS, mensajes de SMS, estamos hablando de smishing. Son esos mensajes que nos llegan vía SMS, suplantando sobre todo organismos oficiales y que, aunque no es exactamente igual, cuando utilizan aplicaciones de mensajería instantánea, porque no se denominan SMS, es otro tipo de mensajes, también se les suele aplicar ese nombre de smishing, aunque no sea puramente a través de un SMS como está llegando ese engaño. Otro de los tipologías de engaños que está creciendo con una grandísima fuerza y que veremos también a continuación es cuando llega ese engaño vía telefónica, y estamos hablando del phishing, cuando esa comunicación se produce a través de voz, ya no es mensaje ni de texto escrito a través de un correo, a través de un SMS o de una aplicación instantánea. Y cuando nos comunicamos con un humano, con una persona, con una voz al otro lado de ese teléfono, bajamos normalmente mucho más fácilmente la guardia, porque nos inspira más confianza una voz de una persona, no hablo simplemente de bots, sino de una persona al otro lado que está intercomunicándose con nosotros. Eso nos hace bajar la guardia fácilmente y se utiliza mucho como una vía de engaño. Y también es la suplantación de los códigos QR. Cuando los códigos QR, que están muy utilizados, son muy prácticos, pues si utiliza un código malicioso, estamos hablando de un QR easing, ¿no? Es esa vía de entrada a través del escaneo de un código QR que nos puede redirigir a una página web fraudulenta o nos puede redirigir a una aplicación fraudulenta, etcétera. Como vemos, son diversos nombres, pero la base de todos es la misma. Es ese phishing y ese intento de engaño que persigue, ¿no?, que los usuarios bajemos la guardia y tomemos esas decisiones, ¿no? Ahí están aplicadas todas esas técnicas de ingeniería social que hemos estado mencionando. Algunos de esos indicadores que a mí como usuario me pueden estar indicando que puedo estar ante un intento de phishing. Phishing, ya voy a hablar de phishing, pero bueno, aplicado a todos estos diferentes nombres que hemos estado ¿no?, viendo hasta ahora. Aquellos indicadores principales y habituales, no son exhaustivos, hay muchísimos más. ¿Por qué? Porque cada vez perfeccionan más, porque la gente, obviamente, se conciencia mucho más y aún sigue haciendo falta mucha más concienciación en estos temas, y si nosotros lo tenemos todo esto ya interiorizado, tenemos que ser la vía de comunicación y divulgación para que nuestras personas mayores o nuestros menores a nuestro cargo sepan cuáles son todas estas cosas con las que van a intentar engañarlos. Si nosotros ya lo sabemos, nosotros hacemos por divulgarlo, y si no, intentamos interiorizarlo para evitar los engaños cualquiera de nosotros, porque todo siempre nos viene bien. Bueno, pues uno de esos indicadores que me pueden anunciar que estoy ante un intento de phishing es ese sentido de urgencia y las consecuencias de si no se realiza, como hemos dicho. También hay que tener en cuenta que el destinatario no inicia la comunicación. Yo no escribo a alguien y en ese hilo de correo alguien intercepta, puede pasar, pero no es el modo habitual. O yo no lanzo el primer mensaje o la primera comunicación, sino que sin yo comerlo ni beberlo, alguien se comunica conmigo. Puede ser que yo piense que me estoy comunicando con una persona que conozco a través de una empresa que me presta unos servicios, de un organismo, etcétera. Pero yo no inicio la conversación. Me llega a mí el primer correo, me llega a mí el primer mensaje, y lo que tratan es que yo siga una serie de pasos y actúe lo más rápidamente posible a las instrucciones que me están marcando. Otra de las cosas suelen ser los errores ortográficos o gramaticales, aunque esto cada vez lo perfeccionan más. Escriben textos mucho más correctos para que sea menos evidente que estoy ante un engaño, con lo cual esto, si lo observo, es un indicador, pero no nos dejemos llevar que porque esté un texto correctamente escrito ya no significa que pueda ser un intento de phishing. Al contrario, están muy bien elaborados. Otra cosa es si adjuntan archivos
adjuntos sospechosos. Es decir, normalmente la persona que se comunica conmigo nunca me manda un archivo adjunto para que yo descargue algo o me llega por una vía que no es la usual, o bueno, pues la extensión que utiliza ese archivo, en lugar de ser pues un JPG o un PNG o una carpeta tal, pues bajo un zip, una carpeta comprimida, me pueden meter, ¿no?, algún bichito, o puede ser un .exe, que es un archivo ejecutable y que cuando yo descargo realmente se está ejecutando, se está descargando algo en mi dispositivo. Ojito siempre con esto y siempre ojo a visor. También hay que comprobar las anomalías que pueda haber en las direcciones de correo, en los nombres de dominio, en los hipervínculos y todo ese tipo de cosas. Y si las horas a las que se están comunicando conmigo son inusuales, tengo que tener siempre cuidado con esto. Y me puede estar demandando algo que es poco habitual en la persona, en el organismo, etcétera. Eso me puede hacer a mí, ¿no?, activar la guardia. ¿Por qué me está pidiendo esto? ¿Porque quiere que actúe con urgencia? No, me voy a parar a pensar, ¿por qué me está pidiendo que descargue esto? ¿Por qué me está pidiendo que entre aquí? ¿Por qué no voy y entro por la vía habitual en la que yo suelo entrar en esta página, en esta aplicación, etcétera? Son las medidas que debemos tomar. Rápidamente, ver algunos de estos tipos de engaños que nos van llegando. Todo conocemos, ¿no?, vales descuentos o que me pidan, ¿no?, que me suscriba alguna cosa para participar en un concurso y me puedo estar suscribiendo a SMS Premium que luego sean de pago, suplantan grandes ¿no?, compañías o marcas de que, bueno, el pago de suscripción ha sido rechazado, entonces te pueden anular, ¿no?, esa suscripción que tienes, o multas que te pueden llegar, ¿no?, a través de organismos oficiales, multas de tráfico, de cualquier otra cosa, o la entrega de paquetería, como que tu paquete, sin identificar, porque todo o mucha gran parte de personas de diferentes sitios de venta pueden estar esperando un paquete en ese momento, pues si le llega que ha habido un problema con ese paquete, pueden hacer clic sin pensar en ese enlace y dejarse llevar. Cuidado con estas cosas. También hay campañas, y cada vez son más habituales, en las que la suplantación ya no es de un organismo o una empresa con esas consecuencias que pueda tener, sino que son engaños que suplantan a familiares, porque todo el mundo, en mayor o menor medida, tenemos familiares. Entonces, uno de los timos habituales que se producen campañas que van subiendo y bajando el ritmo, ¿no?, en función, duran poco activas, pero van recorriendo todo el mundo y, bueno, pues luego van cambiando algunos detalles, pero el modus operandi suele ser el mismo. Está el timo del familiar en apuros, ¿no?, el hola mamá o hola papá, mandan en las dos versiones a ver si aciertan, ¿no?, al que le llegue el mensaje, si es papá, es mamá, puede que no tenga hijos o puede que le llegue el papá y se dirige como mamá, porque son aleatorios cuando los están enviando. Cuidado no caer en esta trampa. Siempre verificar por otro teléfono, llamando a la persona a través de mensaje o llamada de voz para comprobar que esto es así. O el timo de la maleta retenida. Alguien podemos tener, a un familiar, a un conocido en el extranjero que le hemos pedido la pista, entra un mensaje así y te sigue en la conversación conforme tú la vas llevando y lo que quieren es directamente que les pagues un dinero porque han tenido un problema en el aeropuerto con la maleta y justamente iban a coger un vuelo en el que iban a ir a visitarte. Cuidado con este tipo de cosas. También existen muchísimas campañas, falsas campañas de cartas de sextorsión, en las cuales amenazan a las personas porque se supone que las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado o supuestos hackers, vamos a poner aquí la palabra correcta, ciberdelincuentes, están engañando al usuario haciéndole creer que le han grabado, que tienen pruebas porque han estado accediendo a páginas de contenido para adultos o cualquier otra cosa. Cuidado, porque son cartas falsas de sextorsión, pero aún así hay gente que pica, porque habitualmente a lo mejor puede consumir este tipo de páginas y cree que ha podido ser hackeado sus dispositivos y que le han podido llegar a grabar en estas situaciones, con lo cual accede a ese pago que se le está reclamando. Cuidado con esto, son engaños que simulan falsos casos de sextorsión, cuando la sextorsión es un gravísimo problema que circula y que está por ahí. Luego también hay engaños que intentan el robo de cuentas. El robo de cuentas como haciéndose pasar por el falso soporte, ¿vale?, técnico de Instagram, de WhatsApp, de Microsoft, de cualquier servicio, o otro en el que por error te dicen que te han mandado un código, a ti ese código no te sirve para nada y como se dirigen a ti con buenas palabras, tiene un sentido de urgencia y no te cuesta nada darle un código que a ti te llega y no te sirve de nada, realmente le estás facilitando el código que va a hacer que te robe la cuenta de WhatsApp. Cuidado con este tipo de cosas. Luego también, esto es grave, son esos engaños que intentan que haciendo una acción facilitemos sin darnos cuenta esas claves de acceso al banco, ¿no?, de diferentes reclamos porque la tarjeta de crédito va a dejar de funcionar, se ha detectado un inicio de sesión y claro, no ha sido tú y ahí entra tu urgencia, cualquier cosa. No nos fijamos que en este tipo de URLs en ocasiones no son las legítimas, en este caso la del Banco Santander,
banco aquí en España, también distribuido en diferentes partes del mundo también, en la que se les ha caído las letras, ya no es Santander, es Sander, con lo cual no estoy accediendo a la página legítima. Si yo accedo haciendo clic ahí, en lugar de ir a abrir yo el sitio web o la aplicación y meter ahí mis credenciales del banco, si yo acabo haciendo clic en este tipo de enlaces y me lleva a esa página que ellos han clonado simulando la aplicación a la página web con los logotipos, colores oficiales, la forma de escribir, etcétera, y yo meto ahí mi nombre de usuario y mis credenciales, se las estoy facilitando a esos ciberdelincuentes y van a tener acceso libre a mi banco, con lo cual, cuidado con este tipo de cosas. En el phishing hay que tener en cuenta que una sola letra marca la diferencia, con lo cual, ¿es recomendable que visitemos páginas que tengan HTTPS? Desde luego que sí, pero no por mucho que tengan candadito, aunque ya los navegadores han optado para que la gente no cree simplemente que por tener un candadito ya es una página legítima, porque nada más lejos de la realidad. El HTTPS es algo bueno porque a mí me está indicando que mi tráfico, mi petición, desde que yo marco que quiero visitar un sitio web hasta que mi petición en esos microsegundos va a esa página web y me deja acceder, que ahí va cifrada la información, como si estoy metiendo credenciales de acceso, estoy realizando un pago, etcétera. Eso va cifrado, esa información. Y eso es lo que me indica el HTTPS. Si no lleva la S, esa navegación no va cifrado en ese tráfico, ¿vale? Pero no me indica que si yo aterrizo en una página, por mucho que tenga HTTPS, que esa página sea legítima. Con lo cual, ojito con esto. Porque aquí ocurre que hay que fijarse en muchas más cosas. Por eso es bueno utilizar páginas como, por ejemplo, virustotal.com, que me permiten gratuitamente poder analizar enlaces o archivos para saber a la hora de acceder a las páginas si son legítimas o van a traer algún regalito nada bueno. Y aquí ese inciso breve de la alerta del phishing. El phishing es ese intento de suplantación de identidad vía llamada telefónica en el que no simplemente tratan de engañarnos una persona que no conocemos de nada y que intenta que le demos las claves de acceso o que facilitar un enlace para conectar con nuestros dispositivos, etcétera, sino que ya se está con la inteligencia artificial generativa haciendo campañas para suplantar la voz de jefes, de familiares o de amigos, y ahí es ya muy difícil el que no bajemos la guardia y que no nos dejemos llevar por ese engaño. Con lo cual, ¿cuáles son esas medidas que tenemos que adoptar ante el phishing? La principal es que sí o sí, por favor, cada uno de los usuarios tenemos que adoptar contraseñas familiares. Tenemos que establecer con nuestra familia y allegados, el círculo más íntimo, una palabra o palabras claves para que en llamadas y en casos de emergencia yo voy a lanzar esa pregunta para que me pueda determinar esa contraseña familiar. Si yo le lanzo una pregunta que puede romper el contexto de algo, una situación de emergencia, ¿no? Me han robado el móvil, me han secuestrado, etcétera, y tú le estás preguntando por el nombre de tu tía abuela del pueblo, pues eso le va a chocar mucho a la otra persona que está al otro lado, porque tú estás escuchando la voz de un familiar, de un jefe, etcétera, pero estás haciendo una pregunta personal que se ha acordado para situaciones de emergencia. Si no te la da, obviamente estás ante un engaño, por mucho que la voz simulada sea la de que la persona que tú crees que conoces. Desconfiar de números desconocidos, pero también de números conocidos, porque podemos estar ante un spoofing, ¿no? Una suplantación del número con el que está entrando la llamada, que puede ser el que tengamos memorizado en el dispositivo. Verificar siempre por otro medio, llamando a la persona, enviándole un mensaje, etcétera, y controlar mucho las emociones. Realizar preguntas personales, aunque sea en una situación de emergencia. Esto nos va a liberar de muchas cosas. Y simplemente que tengamos en cuenta que como van a intentar llegar a nosotros, los ciberdelincuentes van a ir a por ti, con lo cual no se lo pongamos demasiado fácil, porque van a intentar de todas las formas posibles y más llegar a nosotros. Si tomamos medidas, vamos a intentar evitar en un porcentaje que esto sea así. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda, por tu presentación tan relevante sobre el tema cómo protegernos ante los engaños de la red. A partir de este momento daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Quiero recordarle a todos los asistentes que pueden enviar sus preguntas a través del chat y ahí los estaremos leyendo. Pues mientras digan algunas preguntas del público, me gustaría comenzar con la pregunta de ¿qué estrategia consideras más efectiva para generar conciencia en niños y adolescentes sobre los riesgos en Internet? Bueno, yo personalmente con los niños y adolescentes trabajo diariamente,
Porque me muevo mucho por centros escolares y obviamente con ellos tendemos a pensar en muchas ocasiones que están preparados y que lo saben absolutamente todo cuando no es así, no es real que lo sepan porque son diestros con la tecnología. Con lo cual hay que explicarles las cosas porque a merced de todos este tipo de engaños que hemos estado hablando, estamos cualquiera de nosotros, pero obviamente las personas menores de edad tienen una cosa que tienen una cosa que es que son, ¿no? Su corta edad, su tierna edad, son, confían mucho más en todas las cosas y entonces eso hace directamente que sea más, permitirme la expresión, carne de cañón, ¿no? El que directamente nuestros niños, niñas y adolescentes en muchas ocasiones estén interactuando con ellos de tal forma que están pensando que, bueno, pues todo lo que les cuentan a primera vista pues es como verdad, no tienen ese criterio de esa capacidad crítica formada. A los adultos a veces nos cuesta incluso tenerla directamente, pero realmente lo que hay que entender es que sean personas menores de edad y sean personas adultas, hay que trabajar mucho la concienciación y la divulgación, hay que explicar con palabras muy sencillas todo este tipo de cosas y desde luego hay que aterrizar con ejemplos reales, ¿no? Como estos que hemos estado viendo en la presentación directamente de cómo son esos engaños que llegan por las diferentes vías. Con lo cual, no es que sea mucho más diferente el cómo hay que trabajar con niños, niñas y adolescentes. Lo que hay que hacer es trabajar y luego se adapta el foco en función de la edad que cada uno tenga y se va adaptando ese lenguaje. Muchas gracias por tu respuesta, Yolanda. Pues pasemos a la siguiente pregunta que nos llega a través del chat por parte de Laura Esquivel. Ella pregunta, en su experiencia, ¿cuál es el error más común que cometemos los usuarios al enfrentarnos a intentos de ciberengaño? El error más común es la bajada de guardia, ¿no? El exceso de confianza en muchas ocasiones. Sobre todo, lo que más se repite en cualquier sitio y es en cualquier, ya digo, por eso yo trato igual de todas las edades, ¿no? Desde en centros escolares con menores, con familias, profesorado, con ciudadanos, es decir, tengo una visión de un target de edad muy diverso en este tipo de cosas y principalmente es porque pensamos que esas cosas no nos pasan. Pensamos que siempre eso le suceden a los demás y por mucho que estemos preparados, pues siempre nos puede ocurrir, porque los ciberdelincuentes lo que hacen es que van a la carrera y lo que van intentando directamente es engañarnos y por eso diversifican, no tienen una misma forma de llegar a todos. Entonces, ellos provocan en sus ataques que nosotros nos sintamos en confianza haciendo ese tipo de cosas. Por eso están suplantando a personas, a empresas, a organismos, directamente utilizando los logotipos, la forma de comunicar, el tipo de lenguaje adaptado, que visualmente la página a la que vayamos a acceder, que es una página maliciosa, no nos estemos fijando y que realmente esa página maliciosa lo que esté haciendo pues es que obviamente el dominio no sea el correcto, cualquier cosa que se pierda el detalle visual y nos inspira confianza el ver esos logotipos, el ver que nos estamos comunicando con una empresa con la que habitualmente nos comunicamos porque tenemos contratado un servicio, etcétera. Entonces, directamente el error principalmente es bajar la guardia. En muchas ocasiones, por descuido, por no poner las medidas de seguridad al menos básicas y en muchas otras ocasiones también puede ser por desconocimiento. El desconocimiento se combate compartiendo información y estando alerta, siguiendo sitios oficiales que nos ofrecen buenos consejos de seguridad. Pero desde luego, ese exceso de confianza lo pagamos y lo pagamos todos, personas jóvenes y personas adultas. Con lo cual hay que entender, ¿vale? Veo mi cámara un poco desenfocada, no sé realmente a qué es debido, pero después de la charla al dejar la presentación. Sí, como quiera te vemos, Yolanda. Muchas gracias por tu respuesta a Laura. Estaré pasando a la siguiente Ujú. pregunta que nos hace Verónica Becerra. Ella dice, ahora que estamos cerca del día del contra del grooming, ¿qué consejo darías a los padres de familia para cuidar a los pequeños? Esta sí que es una pregunta de vital importancia, todas lo son, pero aquí, como he dicho, entran en juego los menores y el tema del grooming, los depredadores sexuales. Los depredadores sexuales están aumentando a un nivel estratosférico, atacando a nuestros menores. Y todo el escenario perfecto que les facilita, ¿no? El moverse como pez en el agua al otro lado de la pantalla, engañando a nuestros menores, hace que este tema sea muy, muy delicado y que haya que entender la peligrosidad del mismo, porque los groomers son esas personas que se acercan a los menores
ganándose su confianza con cualquier tipo de estrategia, bien simulando ser otro menor, bien simulando pues ser un falso profesional que se ofrece servicios como pueden ser falsos fotógrafos, un casting para un programa o para cualquier tipo de cosa, ofreciendo directamente regalos. Se gana la confianza de los niños, niñas y adolescentes y su intencionalidad obviamente no la muestran al principio, se van ganando esa confianza poco a poco del menor para que les vaya contando cosas, ¿no? Y que tengan mucha información de ellos, pero realmente el objetivo de estos groomers es una intencionalidad sexual, bien conseguir o un encuentro físico con el menor o que le pueda enviar este menor material íntimo sexual, ¿vale? Extorsionado para, bueno, pues no sacar a la luz lo que le ha comentado, lo que le ha dicho en confianza cuando pensaba que era otra persona, para no sacar a la luz o amenazarle con hacer daño a sus familiares, mil historias, mil cosas que pueden suceder. Lo que tenemos que tener excesivamente claro es que con los menores hay que hablar de que esta problemática existe, que no deben de confiar en personas que no conocen al otro lado, aceptando esas solicitudes de amistad de gente que no conocen, incluso siendo muy desconfiados también con cuando reciben, ¿no?, contacto de personas que conocen, porque pueden estar al otro lado de la pantalla, ¿no?, suplantando la identidad bajo la foto o la imagen o el nombre de alguna persona que ellos mismos conocen. Pero sobre todo cuando son que no conocen, muy, muy desconfiados. Se van a ganar la guardia en un foro de videojuegos, se van a ganar la confianza con ellos en cualquier tipo de página web con la que interactúen, se saben todo absolutamente. Entonces, principalmente con los menores es hablarles de que este riesgo existe, que sean muy, muy desconfiados con los menores y desde luego una cosa que ayuda mucho también a proteger es que desde pequeños, a los pequeños se les enseñe la importancia de sus partes privadas, de que a alguien no le toca si ellos no quieren y que se les dé la confianza absoluta de que si me sucede cualquier cosa, sea en el entorno físico o en el entorno digital, me lo van a contar, porque yo no le voy a con el dedo acusador de sabía lo que iba a pasar, internet trae estas cosas, yo de eso no entiendo y mira lo que te has metido. No, nunca se puede victimizar así, con lo cual la confianza es suficiente para que nos cuente lo que le vaya a pasar. Si nosotros somos capaces desde pequeños de transmitir a los menores de edad esa importancia de que nadie te toca si tú no quieres o que nadie te solicita, ¿no?, imágenes, si no te toca, quiero decir, si estás en físico, porque muchos de los abusos y depredadores se producen en el entorno personal del menor. Pero ¿no?, los cibergroomers, los que están atacando vía online a muchos menores, les van a ganar la confianza y van a querer ese material, con lo cual confianza plena para que nos lo puedan contar. Son las cosas en las que hay que actuar. Muchas gracias por tu valiosa, respuesta, Yolanda. Mencionaste, previamente sobre las contraseñas familiares y todo el tema de que, pues, ya los ataques de ingeniería social y de phishing ya son más, em Sí, más personales o, aumentan como de nivel, con la inteligencia artificial generativa. ¿Nos totalmente. podrías, Ujú. compartir un poco más sobre las recomendaciones prácticas de cómo implementar, pues, contraseñas, familiares más Sí. seguras? Sí, a ver, más que más seguras es establecerla. La importancia es porque a día de hoy, conforme están avanzando las herramientas generativas por inteligencia artificial, es muy sencillo con un mensaje, con muy breve, con ¿no?, con un mensaje, un extracto sacado de un vídeo, de un audio que tengan, pueden clonar perfectamente la voz de una persona. Esto antes era muy costoso, requería mucho tiempo para que fuera bastante realista esa, ¿no?, esa clonación de voz que se podía ejercer. Esto ha avanzado muchísimo y con pocos segundos prácticamente extraídos de vídeos o de mensajes se puede obtener una grabación bastante realista de la voz de una persona, con lo cual ya no es que los típicos engaños puedan llegar, sea como hemos estado viendo a través de cualquier cosa, o que haya esas campañas de phishing, ¿no?, que intenten engañarnos, pero que sea una persona que no conocemos, una voz desconocida, pero una persona humana en la que bajamos a guardia. Ahí podemos dejarnos llevar o no, pero ¿qué pasa cuando nosotros descolgamos el teléfono y entra ese phishing, esa llamada de voz en una situación de emergencia y la voz que estamos reconociendo es la de un familiar, puede ser nuestra pareja, puede ser nuestro
nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, cualquier situación que va a hacer que en una situación de emergencia me han secuestrado, ¿no? Esos secuestros express, me han secuestrado y estás escuchando la voz de tu familiar, he perdido, o sea, me han robado el móvil y no puedo pagar no sé qué, por eso te llamo de un número que te extraña, o incluso te puede estar entrando la llamada por el número que tú tienes guardado. Ante esto hay que establecer ese tipo de contraseñas familiares. ¿En qué consiste? En que nosotros en nuestro núcleo familiar, es decir, en el grueso de nuestros padres, hermanos, hijos, pareja, o incluso también se puede llevar al entorno profesional, ¿no? Del área de los compañeros de trabajo. Digo contraseñas familiares por atajar en el entorno familiar en ese sentido, pero aplicaría por igual. Es que establezcamos que ante una llamada por situación de emergencia, en la cual pues se está mediando esa situación de algo de dinero por un secuestro para pagar o lo que sea o tal, que hayamos establecido una palabra o una frase familiar como contraseña para esas llamadas de emergencia. Es decir, que nos pongamos de acuerdo en algo que solamente nosotros sabemos, que no sea algo que estamos publicando o hemos publicado en las redes alegremente, que no sea el nombre de nuestra mascota que podemos estar publicando en las redes, que no sea la localidad donde vivimos, etcétera, sino cosas que solamente en el círculo familiar se hayan consensuado y se sepan. ¿No? El pueblo, la localidad donde vivía la tía abuela, donde íbamos a veranear cuando teníais 5 años, aquello que nos traiga un recuerdo familiar, un vínculo que lo recordamos. Establecemos esa palabra o esa frase, ¿vale? Directamente y ante una llamada de emergencia, que puede ser que sea de emergencia real y sea la persona que tú conoces, pero para descartar a quienes puedan haber llegado a clonar la voz, que esto cada día se presenta más y se va a presentar más, que en medio de ese ajetreo, de esa llamada que te va a entrar a ti mucho agobio, que le lances esa pregunta, porque si lo habéis consensuado va a ser capaz de responder cuál era la localidad en la que ibais a pescar cuando teníais 5 años o cuál era el nombre de algo, ¿vale? Entonces, directamente, si tenemos eso, va a descartar a las personas maliciosas, porque esas personas maliciosas que han clonado la voz se están dirigiendo a nosotros escribiendo en un teclado aquellas palabras que va a sacar emitiendo esa voz clonada. Si nosotros les hacemos una pregunta en tiempo real, muy, muy extraña, muy rara, muy algo que les descoloque, no les va a dar tiempo a buscar esa, ¿no? esa información, porque se supone que no es algo que tenemos, que sea fácilmente, ¿no? Que se sepa de nosotros, como digo, el nombre de la mascota, que publiquemos en nuestras redes constantemente, como se llama. Tiene que ser algo que no esté ahí. Le va a descolocar, va a decir, ¿pero qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que me han robado el coche, que me han secuestrado. ¿Cómo me preguntas el pueblo de la tía abuela? Si tú lo has establecido, eso va a salvar a detectar en tiempo real cuál es el engaño. Obviamente, los otros sistemas, contactar ¿no? por un sistema paralelo, el desconfiar en 1000 historias, hacer otras preguntas personales, pero establecer esa palabra nos va a librar de muchas cosas. Muchas gracias por tus respuestas, Yolanda, y muchas gracias a todos por todas sus preguntas que nos hicieron. Antes de concluir esta sección, me gustaría pedirte tus comentarios finales. Bueno, los comentarios finales, bueno, pues simplemente es que la gente que no bajemos esa guardia, los ciberdelincuentes se dedican profesionalmente, entendamos profesionalmente, con todas las comillas posibles, porque obviamente su trabajo está perseguido, es delito y van a ir a la cárcel si dan con ellos, pero la industria del cibercrimen sabemos que mueve mucho dinero, con lo cual esos profesionales, para ser más productivos en su trabajo, están intentando ser mejores engañando a la gente, ser mejores ingenieros sociales, aplicando todas estas estrategias para engañar a la gente. Con lo cual, lo que tenemos que tener absolutamente claro es que van a entrar por cualquier vía, que tenemos que tener establecidos en nuestros dispositivos y cuentas todas las medidas de seguridad, esas contraseñas seguras, doble factor de autenticación, ¿no? El tener 1000 historias previstas, que no por pereza que nos la dejemos de hacer y que mantengamos siempre la guardia, que observemos mucho en esa página web en la que estamos entrando. Hay una letra de más, hay una letra de menos, hay algo que me llame la atención especialmente. No bajemos la guardia, o sea, nos van a llegar, están adaptando una situación, por ejemplo, en estos días, la terrible situación que estamos viviendo aquí en Valencia, en mi tierra, con esas lluvias, con esa dana que ha destrozado absolutamente todo y que desde aquí envío un mensaje a todas esas personas bueno, pues que son familiares de personas que ya no lo cuentan o que estamos viviendo todos los afectados, nuestra situación caótica que se está produciendo en Valencia a consecuencia de las graves inundaciones. Hay miserables, por no llamarles de otra forma, ya no les dedico la palabra cibercriminales, hay miserables que están utilizando esas campañas para toda esa gente que ha perdido su casa, que ha perdido su coche, que ha perdido su negocio, que les están entrando esos phishing en cadena con mensajes, ¿no? Como que son de aseguradoras, como que son de cosas, y encima de estar en la absoluta, hundidos completamente por esta situación, se está aprovechando del mal. No tienen corazón las personas cibercriminales, con lo cual es mantener la guardia directamente porque van a aprovechar cualquier situación cotidiana
para engañarnos y las extraordinarias mucho más, porque juegan con el agobio y la necesidad de la gente. Lo estamos viviendo estos días, por desgracia, aquí en Valencia con todo lo que ha sucedido. Así que desde aquí simplemente quiero lanzar un mensaje de apoyo a todos mis compatriotas, a todos mis vecinos, a toda mi gente. Muchas gracias. Mira, están poniendo aquí para esta gente, este fin de semana hemos organizado un cibermaratón, muchos profesionales de ciberseguridad. Un maratón, van a ser 24 horas de ciberseguridad en abierto online, simplemente con la única causa de recaudar donativos. Nosotros de organización no tocamos absolutamente ningún dinero, simplemente es desviar esas, ¿no? Motivar esas, canalizar esas donaciones a 4 entidades que se han elegido para la ayuda a todo lo que está ocurriendo en Valencia. Van a ser 24 horas de ciberseguridad, 12 horas el sábado, 12 horas el domingo, ininterrumpidas en directo, con profesionales del más alto nivel de ciberseguridad hispanohablante. Muchísimas gracias a la organización también por hacer mención y solidarizarnos con todo lo que está sucediendo en España, concretamente en Valencia. Gracias.